Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un día lleno de plenitud en compañía de tus seres queridos. ¿Te gustaría conocer las acciones tecnológicas con mayor repunte de la recesión? En este video te traigo 3 superacciones de mayor crecimiento en este momento. En este canal comparto varios videos todas las semanas con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Así que sin esperar más, vamos al video. La acción número 3 es Explon. Tiene actualmente un precio de $104 cada acción. Tiene un market cap de 17.09 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 19.72 billones de dólares. Tiene un forward P de 344. Un PE ratio a 5 años de 10.48. Un price to sales de 6.01. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash esta compañía de 1.45 billones de dólares y tiene una deuda total de 4.08 billones de dólares. Si vamos aquí a sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2019 generó ventas por 1.803 millones de dólares, en el año 2020 por 2.358 millones de dólares, en el año 2021 por 2.229 millones de dólares, en los últimos 12 meses por 2.845 millones de dólares. En el año 2019 esta compañía generó una pérdida de 275 millones de dólares, en el año 2020 de 336 millones de dólares, en el año 2021 de 907 millones de dólares y en los últimos 12 meses de 1.172 millones de dólares. Para el año 2023, de 37 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento en ventas de 24.4% y para el año 2024, de 36 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 21.3%. Si analizamos lo que es el gráfico de los últimos 5 años, ha tenido un crecimiento del 61%. Para los próximos 12 meses, de 31 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $98, el promedio espera que tenga un valor de $135 y el más alto espera que tenga un valor de $200 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. La acción número 2 es Super Microcomputer. Tiene actualmente un precio de $70.29 cada acción. Tiene un P ratio de 13.26. Si vamos aquí a sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de 3.51 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 3.84 billones de dólares. Un trailing P de 12.72, un price to sales de 0.7 y un price to book de 2.46. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 267.4 millones en cash y tiene una deuda total de 596.76 millones de dólares. Cuando vamos aquí a sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2019 tuvo ventas por 3.500 millones de dólares, en el año 2020 por 3.339 millones de dólares, en el año 2021 por 3.557 millones de dólares, en los últimos 12 meses por 5.196 millones de dólares. En el año 2019 tuvo una ganancia de 71 millones de dólares, en el año 2020 de 84 millones de dólares, en el año 2021 de 111 millones de dólares y en los últimos 12 meses de 285 millones de dólares. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para el año 2023, de 4 analistas esperen que tenga un crecimiento del 24.1% y para el año 2024 de 2 analistas esperan que tenga un crecimiento del 8.3%. Si analizamos el gráfico de los últimos 5 años nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento del 153.93%. Para los próximos 12 meses, de 4 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un valor mínimo de $83. El promedio espera que tenga un valor de $99 y el más alto espera que tenga un valor de $128 cada acción. Y la compañía número 1 es Calix. Tiene actualmente un precio de $58.07.
tiene un P/E ratio de 18.67. Si vamos aquí a sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de 3.70 billones de dólares, un enterprise value de 3.49 billones de dólares, un trailing P de 18.14, un forward P de 65.36, un PE ratio a 5 años de 3.26, un price to sales de 5.27, un price to book de 6. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de 224.88 millones de dólares y tiene una deuda total de 14.41 millones de dólares. Si vamos aquí a sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvo ventas por 441 millones de dólares, en el año 2019 por 424 millones de dólares, en el año 2020 por 541 millones de dólares, en el año 2021 por 679 millones de dólares y en los últimos 12 meses por 735 millones de dólares. En el año 2018 esta compañía tuvo una pérdida de 19 millones de dólares, en el año 2019 de 17 millones de dólares, en el año 2020 tuvo una ganancia de 33 millones de dólares, en el año 2021 de 238 millones la ganancia y en los últimos 12 meses de 212 millones de dólares ha sido su ganancia. Si vamos aquí donde dice análisis para este año 2022, de 8 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 0.88 dólares en promedio y para el año 2023, de los mismos 8 analistas, esperan que tenga un beneficio de 1.15 dólares en promedio por acción. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022, de 8 analistas esperan que tenga un crecimiento del 20.6%. Para el año 2023, de los mismos 8 analistas esperan que tenga un crecimiento del 14.3%. Si vamos al gráfico de lo que son los 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento de lo que es el 1056.6%. Para los próximos 12 meses, de 8 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 55 dólares. El promedio espera que tenga un valor de 65 dólares y el más alto espera que tenga un valor de 71 dólares cada acción. Si te es de utilidad este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. Déjame tus comentarios y sugerencias sobre este video. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por aquí te dejo un super video de las acciones a comprar para toda la vida. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestro contenido.